Buenas tardes familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía y continuamos con la pregunta 64 del Catecismo Menor de Westminster. Y dice la pregunta: ¿a qué requiere el quinto mandamiento? Ahora, el quinto mandamiento requiere que rindamos el debido honor y cumplamos nuestras obligaciones para con toda persona, ya sea superior, inferior o igual en su puesto o relación con nosotros, ¿ok? Ya el quinto mandamiento directamente va con nuestros padres, pero es aplicado ya que a partir del quinto mandamiento, pues empezamos con los mandamientos que el Señor nos obliga para con nuestro prójimo. Del primero al cuarto son los mandamientos directamente que nos hace amar a Dios. Acuérdense, hemos visto que el primer gran mandamiento que incluso Cristo sintetiza es amar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, del primero al cuarto mandamiento en el Antiguo Testamento tratan solamente de nuestro amor hacia Dios, del amar a Dios con todo nuestro corazón. Y Cristo después dijo, el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, del quinto mandamiento hasta el décimo, pues tratan del amor hacia el prójimo. ¿Y qué requiere el quinto mandamiento? Empieza con la honra a nuestros padres, pero también se aplica para con toda persona, ya sea cualquier posición, sea que pueda ser tu jefe, porque algunos dicen, bueno, yo a mi jefe le puedo honrar, le puedo guardar respeto, todo, pero al que está por debajo de mí, no, a toda persona, trata con mucho con nuestro prójimo. Entonces vamos a ver Romanos 13, versículo 1 y versículo 7, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿no? Y dice el versículo 7, paguen a todo lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces debemos siempre estar en ese constante sometimiento a nuestras autoridades. Si son superiores, pues debemos someternos, ¿ok? Esto es mucho más amplio de repente si se quieren ver por las situaciones políticas, sociales que pueda haber en una nación, como por ejemplo la nuestra. Pero por lo general, ¿ok? En líneas generales siempre debemos guardar respeto. Quiere decir que no debe haber ningún tipo de anarquía o ningún tipo de falta de respeto a las autoridades superiores en nosotros, sea en nuestro hogar, sea en nuestra comunidad, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, etcétera. Debemos guardar ese respeto y esa honra siempre a nuestras autoridades. Continuamos leyendo en Efesios 5, versículo 21 al 22 y luego el versículo 24. Y aquí en Efesios 5, 21 es algo muy importante, ¿sí? Habla del sometimiento empezando unos a otros. Dice el versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Debe haber un sometimiento en el temor de Dios. En nuestra comunidad de hermanos no hay de repente que este es superior, este es inferior. No, todos somos iguales y debe haber un sometimiento. Y luego se va al contexto de hogar, ¿no? Dice que las casadas, pues a sus propios maridos como al Señor. Y el versículo 24 dice, la iglesia está sujeta a Cristo. Ok, el sometimiento a Cristo, así las casadas también lo estén a sus esposos en todos. Ok, habla de ese sometimiento en el hogar. Ok, sométanse unos a otros en el temor a Dios. Aquí, en este unos a otros, es el sometimiento de la esposa al esposo, del hermano a la hermana, incluso del esposo a la esposa, porque no estamos sometiéndonos en nuestras propias fuerzas, sino siempre en el temor del Señor. Y luego hace una reflexión de el sometimiento de la esposa al esposo, pero para explicar en el versículo 24 que ese reflejo de sometimiento de la esposa al esposo en el temor del Señor, ojo, no quiero que de repente salgan distorsionando el video, en el temor del Señor, o sea, con los parámetros del Señor, es el reflejo de cómo la iglesia se somete a Cristo. ¿Ok? Quiere decir que nosotros como iglesia también nos sometemos al Señor. ¿Ok? Vale reflejar ahí lo que quiero decir. Luego nos pasamos al capítulo 6, al versículo 1 y luego el versículo 4 y 5, ¿no? Y aquí habla de un sometimiento empezando de los hijos a los padres, de ese respeto, esa honra. Dice, hijos, obedezcan al Señor, en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y luego les habla de ese pequeño sometimiento de los padres a los hijos, porque dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. El sometimiento de los padres a los hijos no es que tengan que obedecer, cumplir sus caprichos, no, engreírlos a que se vuelvan un desastre de personas, no, sino el sometimiento en el temor del Señor, nuevamente, es criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
Y luego el versículo 5 habla de un sometimiento que muchas veces no se da, y incluso dentro del círculo cristiano, o empleadores cristianos, o jefes cristianos. Dice, siervos, o vamos a decir, trabajadores, obedezcan a sus amos o a sus jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, así como con Cristo. ¿Ok? Debe haber ese sometimiento también dentro de la iglesia, dentro de los jefes cristianos. Y el versículo 9 dice, y ustedes amos, ustedes jefes, hagan lo mismo con ellos, no los amenacen, dejando las amenazas, sabiendo que en el Señor de ustedes y de ellos está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Quiere decir que también ese sometimiento, esa honra, ese respeto, hay entre los trabajadores, sea que seas trabajador o empleador, pues tiene que haber ese sometimiento, ese respeto. No puedes tratar a las personas que estén por debajo tuyo como cualquier cosa. Debe haber ese sometimiento, ese respeto. Y por último vamos a leer Primera de Pedro 2:17. Y recordemos, esta aplicación pues va no solamente en la honra a los padres, ahí empieza, pero tiene que ver mucho más a nuestro prójimo. Dice, segundo, 1 Pedro 2:17 dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Entonces, entendamos esto, la honra va mucho más allá solamente del vínculo parental, mucho más allá de que lo honro porque es superior a mí. Es entre todos, es la honra, el amor al prójimo siempre, y debemos tener eso en mucha consideración. Si de repente no has estado haciéndolo, pues retoma en consideración uno de los textos que ya van a estar ahí en las redes y puedas aplicarlo completamente en tu vida. Honra a tus padres, honra a tu prójimo, honra a tu jefe, honra a tu empleado, honra a todos, honra a tu prójimo en todo momento. ¿Ok? Porque esto es lo que nos enseña la palabra de Dios que debemos hacer y cumplir como hijos de Dios. Así que familia, este fue el mensaje de mediodía. Ya sabes qué requisitos o qué es lo que el mandamiento nos dice. Pues es honrar, respeto, no importa la posición, no importa el estatus, sino siempre ese respeto y honra a todos. Dios les bendiga, compartan el mensaje y tengan un buen viernes que está saliendo el solcito y podemos disfrutarlo en familia. Bendiciones.